Esto es Morroco y Lento, un podcast para ir más despacio, con Paulina y Andrea. ¿A qué no sabes qué le pasó a mi vecina? Hará unos años. ¿Qué pasó? Yo tenía una vecina, ¿vale? Que la tía era una crack en lo suyo. No vamos a decir de qué trabajaba, ¿vale? Solo que trabajaba para una Big Four. Ok. ¿Vale? Pero era una tía que llevaba pues como 20 años en la empresa, entró de prácticas cuando se acabó de graduar y luego pues se quedó, lo típico. Bueno, total, que llevaba 20 años ya, estaba en una posición bastante buena, pero llegó un punto de la noche a la mañana que cogió y dijo, ¿sabéis qué? Ahí os quedáis. Lo dejó todo, se fue a vivir al campo, Vale. se compró una casita que ahora lo tiene de hotelito rural y tiene cabras, gallinas y vacas. O sea, dejó la ciudad. Por irse al campo. Vale. Pero dice que es lo mejor que ha hecho en su vida. Que no es la primera vez que escuchamos esto. No, y cada vez más. Y cada vez más. Entonces, ¿de qué va a ir el capítulo de hoy? Ay, esta vez hablamos de la de la anatomía de un trabajo tóxico. Uh-huh. Y de todo aquello que los de antes aguantaban y nosotros no nos interesa. Exacto. Y al final llega un punto de que tú no aguantas lo que tus padres aguantaron. No. Así que... Y menos todavía de una gente que no va a ver por ti. Bueno, sobre todo como lo que siempre hablamos, lo de poner límites. Pues también hay que poner límites en el trabajo. Así Sí. que, para ti, ¿qué es un trabajo tóxico? Bueno, básicamente que pretendan que sea su esclavo. Fin. Que quieren las cosas cuando a ellos les da la gana, como a ellos les da la gana, sin importar tu bienestar en el proceso. Vale. ¿Tú cómo lo definirías? Yo lo haría como que alguien que no respeta tu ser mientras estás trabajando. Uh-huh. Ya sea sobrecargado de trabajo por el hecho de que te han contratado para eso o... Y le debes... Sí, le debes la la vida, vida. las gracias y todo. Uh-huh. Pues eso, que no respeten como tu persona o que te sobrecarguen, te humillen. O sea, también te digo, llegar al punto de que un trabajo te humillen, Es la duro. cosa está muy mal, ¿eh? Sí. O sea... Sí, uno debería saber leer esto antes de aceptar una humillación, pero también es verdad que o sea, es muy diferente cuando entras... eres joven sí. y entras en el mundo laboral, aguantas ciertas cosas que no deberías aguantar, y versus hoy en día. Que tampoco ha pasado tanto desde que hemos empezado el mundo laboral. Bueno, yo empecé Un hace poquito. 12 años. ¿Cuándo empezaste tú? Con 20, hace 7. Vale, bueno, es Bueno, un montón. sí. Sí es un montón, pero no es tanto. Pero tú ahora no aguantarías cosas que No, aguantaste al principio. no habéis aguantado nada. O sea, Claro. pero también me he calmado mucho. Quiero Vale, decir... tu manera de ser, dices. No, en el trabajo. Yo antes peleaba todo porque me da mucha rabia la injusticia. Pero Leo por su parte. Una gran persona me enseñó una frase que es elige tus batallas. Entonces la pongo en práctica todos los días de mi vida cuando quiero elegir mis batallas. Si no todo es guerra. O sea, da igual. Todo es Troya y uno es Marte, ¿sabes? Vale. No, ¿Le vamos a dar crédito a esta persona? No. No le vamos a dar crédito. Pero bueno. Vale. Esa persona sabe quién es. Ok. Vale, pues eso, es muy importante elegir tus batallas, porque el día ya es muy largo, es muy cansado, hay que hacer 1000 cosas, como para que encima te estés peleando con todo el mundo. Si ya te peleas con todo el mundo yendo al trabajo en la carretera, sí, no vas a también a pelearte todo el día en el trabajo, qué cansado. Es que es muy duro porque no es solamente el trabajo en sí, sino todo, o sea, el antes y el después del trabajo. Se mezcla el estrés todo de la vida con el trabajo, y si no elegimos las batallas, ya apaga y vámonos. Palabra cierta. Vale. ¿Tú crees que vives para trabajar o trabajas para vivir? Yo trabajo para vivir. O sea, ¿Y siempre tuviste esa mentalidad? No. Al principio, cuando entré en el mundo laboral, lo veía como la meta que toda persona tiene que seguir. Como siempre te enseñan que tú estudias para llegar a un buen trabajo. Tú haces X años, haces X esfuerzos, ya sea ir a la universidad, hacerte un grado superior, lo que sea, un máster. No, es que te tienes que hacer este máster porque entonces entrarás a la empresa de tus sueños y todo esto. Entonces, como esas expectativas... Promesas que nunca llegaron. Sí, también. Pero
esa expectativa de, no, es que tienes que hacer toda la previa para luego acceder a un buen puesto de trabajo, no es real. Igual era real hace 30 años. Sí, Que hoy en día es muy diferente. Hoy en día no. Igual que todo lo que se nos promete a los jóvenes y no nos ha llegado. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese paraíso? Es otro mundo Sí. El de hoy en día. Entonces creo que como que toda la estructura previa a entrar al mundo laboral no está adaptada a la realidad laboral de hoy en día. Entonces yo creo que a la hora de entrar tú vas ahí como con mucha energía y luego te encuentras con una realidad súper distendida que no tiene absolutamente nada que ver con lo que a ti te prometieron. Sí. Entonces... y sin hablar de lo que te dicen en la universidad y lo que te encuentras luego. Sí. O sea, porque una cosa es la fantasía y la idea de todas las promesas que te hicieron cuando ibas creciendo, y la otra es súper especializarte en la uni y cuando llegas al mundo laboral quieren un todero. Claro, quieren sobre todo gente que tenga experiencia de 20 años laborales con 18 idiomas, ser responsable en todos tus ámbitos, ser un crack, pero... Y un sueldo de 16.000 euros. Que es al año. El promedio que hay en España actualmente. Triste, ¿no? Lo siguiente. Más del 50% de los españoles, esto es un dato real, más del 50% de los españoles tiene un sueldo medio de 16.000 euros. O 16.000 y pico, o sea, menos de 17.000. Es muy poco. O sea, y si cobras más de 24.200, estás por encima de la media. O sea, es que esta realidad poco se habla, pero bueno, esto es un capítulo totalmente aparte de todo lo que se nos prometió y nunca se nos dio. Sí. Pero bueno, ya llegará. Ya llegará. Entonces, bueno, volviendo al tema este del trabajo, también yo creo que no solo cuando entras, sino que te das cuenta de la realidad que hay falta de responsabilidad por un montón de personas. Te encuentras un cambio generacional muy grande, porque en la universidad tú al final vas con gente de tu año arriba, año abajo. Normalmente sí. 3 años arriba, 3 años abajo, como mucho 5, algún desperdigado, ¿sabes? Pero la realidad es que tienes que trabajar con gente que te saca 20 años y que se piensan que lo que llevan haciendo durante 20 años sigue funcionando hoy en día y no están adaptados. Y es como, tú te has hecho mayor y igual tu target ahora no es el de hace 20 años. Entonces hay que adaptarse, igual que los jóvenes nos tenemos que adaptar a la realidad de hoy en día y de todo lo que se espera de nosotros en el trabajo, porque obviamente hay que cumplir. O sea, esto no es es que el trabajo es muy duro, no hay que cumplir. No, hay que trabajar. O sea, yo creo que trabajar es Pero bien. Es dando y dando. Sí, tiene que ser una relación igual. Equitativa. Sí. Tú das y tú recibes por igual. Sí. La gente no puede esperar que tú te machaques 8 horas en el trabajo y luego no priorices. O sea, que priorices estar 8 horas en el trabajo o más, pero no vayas a priorizar que luego vayas a salir y puedas ir a hacer deporte, que puedas salir a que te dé el aire, puedas quedar con tus amigos o puedas ver a tu familia. Sí, equilibrio, básicamente, porque al final tienes una vida más allá del trabajo. Claro, es que ahora sobre todo es, los jóvenes renuncian porque no aguantan. Pues no, tío. Pues no aguantamos, gilipollas, gracias. No solo... Pero es que, ¿por qué se habla de los jefes? Porque está el que se queda en el pasado y luego el que se hace el entendido, que cree que sabe más que la persona que contrató. Y dices, bueno, mira, ya que tú sabes más que yo, ahí tienes, adiós. Bueno, no solo eso. Yo entiendo que tiene que haber una parte de que tu jefe al final a ti te tiene que mandar, porque es tu jefe. Pero si me contrataste es porque confías en que... Sí. O sea, un buen jefe sabe... ¿Eso no se llama micromanagement o algo así? Claro. Ah, vale. Pero un buen jefe sabe que no puede saberlo todo. Y por eso pone en su equipo a gente que sabe más que él específicamente en cosas, porque entonces entre todo el equipo hacen un equipo de puta madre. Pero es que todo tiene que ser un engranaje. O sea, al final, para que una empresa funcione, tiene que ser un engranaje perfectamente lubricado. Pero si no confías ni en tu equipo y luego te la das de que tú sabes más que el resto, entonces ahí la toxicidad que hay es... Luego también me he dado cuenta a lo largo de los años de faltas de respeto que se cometen dentro, pero no ya de superiores, sino dentro de compañeros, entre compañeros. Como ser el chivato de turno. O sea, por favor, no seáis un chivato en el trabajo. Si tenéis un problema, lo primero que hay que hacer es hablar con el compañero que os ha afectado y no ir a chivaros a vuestro jefe, a recursos humanos o a quien sea que os tengáis que chivar. Es de lo más... rastrero. es de rata rastrera. No seáis una rata rastrera, por favor. O sea, las cosas se hablan, somos gente adulta y se pueden hablar. Quiero decir, si tu compañero es un gilipollas y por no llamarle gilipollas te mueres la lengua y te vas a quejar, vale. Pero si es algo que te ha molestado, no seas una rata llorona. No tenemos 15 años. Sí.
Hablemos como adultos que somos. Sí. Es como que es simplemente gente que se piensa que lleva más tiempo en la empresa y que por eso les debes algo. Como, ¿sabes? No Sí, sé si me le tienes explico. que rendir pleitesía porque ellos llegaron primero. Sí, no funciona así. O sea, somos compañeros, tío. Ya. Luego también, aparte de ser traicionero y esto, Bueno, y pisotear para llegar más lejos. sí, Uf, sí. es duro, ¿eh? La gente que va de, o sea, tú tienes que ir a comerte el mundo siempre que puedas. O sea, objetivamente es lo que hay que hacer. Pero sí que es verdad que tú puedes llegar muy lejos sin Sin necesidad pisotear a de nadie. pisotear a nadie. Y además, o sea, tú si vas de cara y no vas ni con mentiras, ni siendo un perro rastrero ni nada, la gente a ti te muestra respeto. Y no hay nada mejor que el respeto. No, y que si tú dices, oye, mira, le dices a tu equipo, mis objetivos en esta empresa son y en 3 años ser tu jefe, pues igual te encuentras con que nadie más quiere serlo, con que te apoyan y además te ayudan a hacerlo, a Sí. crecer. Bueno, sobre todo es importante como ser muy transparente con tu equipo o con tus compañeros. O sea, si tú al final perteneces a un departamento, pues esto. Porque creo que funcionan mejor las cosas, no de que te enteras porque el del departamento de al lado ha hablado con no sé quién, que le ha dicho que tu compañero, no sé. No, tío, o sea, hay que ser claros. Y eso es algo que sí que noto que es muy generacional. Noto que en nuestra generación hablamos mucho estas cosas. Sí. ¿Sabes? ¿De dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Sí, como muy transparentes y como que gente de 40 años, que no hay, solo hay 10 años de diferencia, no es 10, 15, pero que es como muy reservados en esto, como, ay, es que me quieren quitar el puesto, no, o sea, damos por hecho de que tú vas a llegar antes que yo Ya. y no pasa nada, o sea, y está bien porque cada uno sus tempos, pero sí que es No, verdad. y que si hay competencia entre dos personas, competencia sana, entre dos personas para un mismo puesto, Se lo lleva el más apto. claro. Teóricamente, aquí Sí, también bueno, entramos con... ya llegaremos ahí. Sí. Pero teóricamente se le da el más apto. Entonces es importante no tomártelo personal con la otra persona porque al final van a seguir trabajando juntos. Sí. Igual eso te cerró una puerta pero te abrió otra. Uf, eso... Esto también es un tema. Sí. Muchas veces tenemos en la cabeza un objetivo cuando llegas a una empresa o cuando estás dentro de una empresa y no llega nunca eso a lo que pensaste que ibas a hacer ahí dentro y frustra mucho. Pero no te das cuenta que se te abrió otra, o te ahorraste un montón de problemas, o te ahorraste reuniones sin sentido, o te ahorraste frustraciones peores. Y claro, se agradece a la larga. No, y que sobre todo al principio, que tú cuando haces las entrevistas te prometen oro y luego la verdad que cuando entras es como que no tienen ni acceso a internet ni Windows 98. O sea, estamos en ese punto, Sí. ¿sabes? O sea, Sí. entonces hay que ser un poco consecuente con lo que tú al final entras y dices, hostia, a mí me han prometido que es una empresa súper adaptada, puntera, no sé qué, y te encuentras que están en la edad de los picapiedra. Claro. Y hay mucho por hacer y luego te exigen resultados galácticos. Chico, no te has cubierto ni la rueda. Ya. O sea, vamos un poco a poco, ir tendiendo puentes y sobre todo hablar las cosas. Y que la gente no espere que tú después de salir del curro vayas a contestar al móvil. Porque yo ficho 8 horas. Uf. Después de esas 8 horas, Yo no yo existo. ya no soy Andrea trabajadora. Vale, ¿te ha pasado en otros trabajos que te contacten fuera de tu horario? Me ha pasado, sí, pero para cambiar de horario. ¿Sabes? Como, oye, mañana ha habido una baja, tal. No para... Por una urgencia te han Sí, contactado. pero por algo muy urgente. No considero que... Porque sea lo que te refieres de que a gente le hablan de, es que falta esto, falta lo otro. Chicos, son las 7 de la tarde, no me llames. No, es que a mí me pasó en el COVID que yo estaba teletrabajando en el COVID y estaba estudiando también y a mí no me cambió, o sea, la gente que, no, yo soy de una nueva religión, leí yo qué sé, la Divina Comedia, ahora soy estrella de cine y no sé qué, a mí no me pasó. O sea, yo viví exactamente lo mismo que vivía antes, pero con más estrés porque era todo teletrabajo. Y mi jefa me escribía a las 11 de la noche para ver cómo abría su Instagram porque no sabía. También te digo, si tienes que ¿Sabes? escribir para ver cómo se abre Instagram, chica, Y no era retírate. mucho mayor que yo, creo que tenía 30 y yo en ese momento tenía 24, Sí, 25. cambio generacional O total. sea, ya, pero por Dios. Entonces, o sea, yo sí llegué a recibir mensajes de otro, o
Con otro trabajo me pasó de que me escribieran fines de semana, en Año Nuevo, sí, o sea, por cualquier cosa. Ya, es que esto, o sea, yo creo que he tenido mucha suerte con los trabajos Ya. y toco madera porque así siga, de que me han respetado mucho como mi espacio, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que en muchos trabajos no me he sentido igual de valorada, Ujú, ¿sabes? Me ha ujú. pasado en el último súper bien. O sea, yo estoy contenta porque cuando hablo se me escucha, Ujú. ¿sabes? Y es Sí, y como eso que no es muy pasa siempre. recíproco en ese aspecto. Pero Ujú. sí que es verdad que, rollo, yo me acuerdo de los primeros trabajos que tienes que al final aceptas, o sea, es tu primer curro, sales de la uni, o si has tenido la suerte y pues cuando acabas la uni empezar el mundo laboral, genial, si has tenido que empezar antes, qué putada, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que el primer curro fue en una tienda, que no vamos a poner aquí nombre ni nada, pero bueno, es una tienda muy conocida, y me acuerdo que la chica que me hizo la entrevista, que era directora de la tienda, súper bien, pero se fue esta chica y entró un cabronazo. Ya, Pero un cabronazo que encima iba ya. de listo y el tío solo me sacaba 10 años. Pero el tío iba de, es que soy un crack en lo mío, amigo, te pillaron robando la caja de la tienda, un juicio de por medio, my friend, o sea, tan listo no serás, Dios. imbécil, ¿sabes? Pero era que se creía superior a ti, te hablaba por encima Sí, del hombro. Lo único que sí. hacía era ser un ventilador. O sea, lo pillaron robando. Sí, hay una cosa rara ahí, pero bueno, que al tío este lo pillaron teóricamente. Él dijo que él no había sido, pero era el único que estaba allí con otra persona. Bueno, una cosa rara, acabó en un juicio, Shady. lo despidieron Ujú. y lo acabó currando en un almacén, bastante lejos de donde estaba en ese momento. Claro. Se la dio de listo y al final Sí, le salió el tiro sobre por la todo a mí lo que culata. me jodió era que era muy respetuoso, iba de listo y poco se habla de la gente que es un ventilador, se mueve y no hace nada. Este tío era eso, se movía por toda la tienda y no hacía De nada. esos conocemos varios. Conocemos un montón de gente, pero a lo largo de un montón de trabajos, que son los típicos que van corriendo a todos lados con cosas en la mano y dices, hostia, estará ocupado. No, No, no hace nada. O no. sea, no, sobre todo porque luego es gente que luego te va a venir a ti a exigir. Ya. Eso es a mí lo que me da rabia. Que tú si no quieres trabajar, tú no trabajes. Pero luego no vengas a mí a soltarme tu rollo, ¿sabes? Ujú, O sea, tú tu movida y yo la mía. Pero no me toques las narices cuando yo estoy trabajando bien, ujú. ¿sabes? También hay como que diferenciar lo que se entiende por trabajo duro y lo que no es normal. O sea, Mm. hay que trabajar duro porque creo que eso a ti te hace honrado. Bueno, al final también porque si tú quieres crecer dentro de un sitio, tienes que dar lo mejor de ti. Sí. Y no se trata de explotarte, que esa es la diferencia. No, pero creo que cada vez más como que se entiende eso. Ujú, O sea, como que las empresas, su política interna se está adaptando más a los nuevos tiempos. No quiere decir que todas se ujú. adapten, pero sí que es verdad que hay bastante adaptación en empresas grandes, suelen haber, Es porque, lo que iba a decir. pero sí que es verdad que, que al final lo que son delegaciones, cosas que no hay control por parte de la CEO o el CEO o quien Ujú, sea arriba, ujú. un comité, es muy complicado de gestionar, pero sobre todo porque tienes que trabajar con gente que no tiene nada que ver contigo. Ujú. Y la gente dice, no, es que me hacían bullying en el colegio. Chaval, entra en el mundo laboral, que eso Qué es una peor. piscina de tiburones. Que esa piscina de tiburones, al final tú eres un pececillo cuando entras y tienes que aprender A a gestionarlo. gestionar y a Sí. sortear. Bueno, es Sí, hacerte respetar por un lado y saber obvio, poner límites. obvio, Y obvio. eso lo consigues con la experiencia, no hay otra Sí, manera. yo me acuerdo eso, lo de elige tus batallas. Al principio me enfadaba por todo. Me pillaba unos rebotes, que si tal me ha hablado mal, que si. Pues no, tío, ¿sabes? ¿Qué te hablan mal? Que se la pique un pollo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, te la tienen que pelar. Sí. No, y qué triste que vivas la vida así. Sí, bueno, como dice mi abuela, que se pone un chubasquero y todo se la resbala. Ujú. Pues ese es un poco el resumen. Sí. Mi psicóloga me daba el ejercicio de hacer como una bola de papel con los problemas que no eran míos y Sí, tirarlos a una basura imaginaria y me decía como, ¿es tuyo? No, a la basura. bueno, Y me sirvió. Luego eso evolucionó a elige tus batallas. sí, Pero sí es como muchas veces nos llevamos cosas a nivel personal porque somos personas y en el mundo laboral no siempre la gente es 100% profesional, se mezcla mucho la parte personal y es muy fácil llevarte al terreno personal problemas de otra sí. gente. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay cierta gente que es tóxica, que es mala, que es lo que sea, dices, vale, yo hasta aquí llego con esta persona y no me afecta lo que me hace y ya está. Claro, pero esto lo sabes ahora.
Con la edad que tienes y la experiencia que tienes, pero cuando sí. empiezas, ¿alguna vez has llegado a un punto de burnout en un trabajo? Sí, estuve 3 años en un sitio que exigía muchísimo, pagaba poco y yo me quedé ahí porque mi jefa directa es una persona maravillosa. Pero si no, yo me hubiese ido de ahí a los 3 meses. Bueno, no, pero al año sí. O sea, era un sitio donde crecer era muy complicado, entonces no tenías como vista más allá de lo que tenías. No se planteaban nunca subirte el sueldo, daba igual cuánta faena tuvieses tú encima. Vale. Luego también era una cuestión de que esto de que no te celebran los logros, o sea, yo no necesito que me des la palmadita en la espalda todo el rato, yo sé que yo hago bien mi trabajo, no necesito eso. Vale. Pero si me aplaudes solo los errores, va a llegar un punto en el que me desmotivas, dejo de creer en mí, Se te hinchan me los canso, cojones. claro, o sea, me molesto, etc. En este trabajo en particular me pesaba mucho la parte positiva de mi jefa, una persona con la que además pude crecer profesionalmente de manera freelance, pero a mí me quemó mucho la parte de atención al cliente. Ya. Es que todo el mundo debería trabajar un año Sí, de cara al público. sí, se acabarían los gilipollas. Sí, Lo tengo 100% asumido. 100%. Pero es muy difícil quedarte en un sitio donde no te valoran. Sí. Y te dan por sentado también. Porque de hecho el día que yo dije que me iba, fliparon porque era como, ah, sí, pero ¿por qué? Y yo, hombre, en 3 años me ha subido el sueldo, la economía de España sigue, va a ser que no me quedo. Bueno, entre otras muchas cosas. Porque también hay que valorar no solo el sueldo, sino No, muchas cosas. tus horarios, con quién trabajas. A mí he aprendido con el tiempo que los compañeros son lo más importante, porque tú vas a estar ahí 8 horas cada día. Sí. Entonces, si tú no trabajas con gente con la que te llevas bien, tú te piras. Sí. Porque te quema. Tener un buen horario también es muy importante, La porque, flexibilidad. claro, te permite poder hacer cosas. Oye, que hoy tengo que entrar más tarde porque tengo que llevar a mi hijo al colegio, que tengo que llevar más tarde. O sea, Al sí. final existe el tráfico, estás en una ciudad caótica, bueno, Sí. nosotras al menos. Si llegas 10 minutos tarde no va a pasar nada porque Sí. sabes que estas cosas pueden pasar. Aunque tú salgas a tiempo, Sí. Barcelona es una gran jungla. Entonces, a veces no puedes prevenir cosas. A mí me pasó que llegué como media hora tarde al trabajo porque me había dormido. O sea, me dormí, a todo el mundo le pasa, todo el mundo se duerme. Me llamaron para preguntarme, ¿has tenido un accidente? O sea, Claro. no fue en plan, ¿por qué no estás aquí? Fue en plan, ¿estás bien? Claro, siempre llegas a tu hora. Sí. ¿Qué te pasó? Claro, es como, Sí. porque yo, pues, por donde vivo tengo que coger moto, vehículo, lo que sea, para llegar Autopista. al trabajo, sí. Y es verdad que es una zona de mucho tráfico, conducir por Barcelona, los que conducís por Barcelona ya sabéis lo que es, o sea, es un mar de caos, es una jungla y tienes que rezar 3 vírgenes marías para que no te pase nada, porque bueno, no vamos a dar detalles, pero bueno, que no se puede conducir. Y fue agradable como decir, ¿por qué no estás aquí? No. En plan, ¿estás bien? ¿Sabes? Eso lo agradecí mucho, como esa parte humana, y fue como, hostia, ¿sabes? O también, pues, yendo al trabajo tuve un accidente en moto y lo primero que me dijeron fue, no vengas. Claro. O sea, no vengas, vete a casa, vete al hospital, pero hoy no vengas porque no, que no me pasó nada, pero... Sí, que ese fue un punto- susto, pero al final es la humanidad de ve a Sí, tu obvio. casa a descansar. Y que te das cuenta de que en el trabajo es el trabajo, pero luego hay personas detrás de ahí. Me pasó en un trabajo que ese día había perdido a alguien de mi familia. Le avisé a la jefa que me iba a pedir el día. Esto fue en el COVID. Hablamos de que en ese momento yo estaba en ERTE, trabajando, pero en ERTE. Se supone que yo no tendría que estar trabajando porque Sí. me estaba pagando el Estado esta especie de baja por Sí. lo del COVID. Y yo estaba trabajando porque me dijeron, por favor, si tú no trabajas, que yo llevaba la parte digital de este sitio, se me cae la empresa. Y yo, de pendeja, porque no tenía otro nombre, dije que sí. Y me pedí el día libre porque, hola, Sí. pasó esto. Y me dijeron, bueno, luego vas a recuperar las horas, ¿no? Y es como, ¿what? ¿La recuperaste? No. Ah. Bueno, no lo sé. Lo No tengo te borroso. acuerdas. Pero espero que no. Pero claro,
Son cosas que te vas dando cuenta quién realmente tiene un ser humano por dentro y quién Sí. es mamahuevo. Pi. Vale, para mí la pregunta morrocoy de este capítulo es: ¿cuál es el trabajo más tóxico que habéis tenido? Así que lo podéis dejar en comentarios, en nuestro DM, YouTube, Spotify, Instagram o TikTok, @morrocoylento o @morrocoylento podcast. ¿Te ha pasado tener ansiedad en un trabajo? Sí, que me palpite el párpado, tío. Mm, O sea, es que yo tuve un trabajo que era... Especial. No, especial no. Yo venía de una nube, de un sitio que... O sea, me fui porque me pagaban muy poco, pero estaba en una nube. O sea, era un trabajo muy chill, muy tranquilito. Trabajaba para una institución aquí de las Españitas. Entonces, bueno, la vida de funcionario sin ser funcionaria. O sea, no tenía el sueldo de funcionaria, pero vivía como una funcionaria. Entonces me fui por eso, porque dije, tío, tengo 24 años o 25, no quiero estar aquí toda mi vida, porque no había proyección laboral para seguir ahí. Entonces, bueno, estuve haciendo entrevistas tal, y me salió una oferta espectacular, o sea, eso me lo vendieron como, vamos, wow, Lo mejor que eso te ha era pasado en la la vida. luna. Sí, sí, encima trabajar en banca, o sea, estamos hablando de cambio de sector total, o sea, cambio de sector cultural a sector banca. Y dije, hostia, igual puede ser mi oportunidad para ver la luz detrás de todo. O sea, un sueldo muy bueno, tal. Aguanté 2 semanas. 2 semanas. O sea, el primer día que yo llegué, aparte que el horario era una mierda, era de 9 a 7 de la tarde o de 8:30 a 6:30. ¿Cuándo vivo? ¿Cuándo hago cosas? Por encima del centro de Barcelona. O sea, tardas en llegar lo que tardas, No, no hay vida. no hay vida. ¿Vale? Pero claro, y yo dije, buah, luego igual puedo negociar el horario tal. Pero bueno, el primer día ya eso era una red flag. Como que todo el mundo iba muy de majo, pero luego eran unas víboras. Y todo esto me enteré porque yo me tenía que quedar como 1 hora más que todo el mundo, porque ese día me tocaba ese horario. ¿Sabes? Que normalmente el primer día en todas las empresas de formación te dicen a tal hora te vas, porque no hay nada que hacer más. O sea, te hacen el onboarding y ya Y a está. tu casa. Y a tu casa. Pues una de las que trabajaba allí, que se suponía que era mi compañera, me dejó su ordenador y me dijo, no, para que sigas trabajando. Esta señora tenía como 60 años. O sea, yo trabajaba con gente de 50 y largos. Era como la única que bajaba mucho la media y mi jefa tenía 40. O sea, mi jefa era decente, ¿sabes? Pues me dejó el ordenador y le leí por el Teams cómo estaba rajando de mí. Se pasó rajando todo el día. Cuando Wow. luego me invitaron a tomar café con ellas, que pensé, tía, ¿sabes? Ya. Y entonces ya fue una cosa tras otra. O sea, ya te digo, fueron las 2 peores semanas que recuerdo laboralmente, porque me levantaba con ansiedad, no dormía, tenía insomnio, ya te digo, me palpitaba el párpado, o sea, Te palpitaba todo. me palpitaba Lo todo, que no tío. tenía que Una palpitar. ansiedad, como todo el rato náuseas, ganas de vomitar, y yo dije, hasta que hemos llegado, o sea, no. Y no seguí, porque ya te digo que no. Sobre todo que es que no es tu sitio, tío. O sea, ¿en qué momento tú estás entrando en un puesto y te están poniendo ya de vuelta y media? El primer día. El primer día, o sea, una vieja. Señora, que si quiere bolsa, ¿sabes? Un poquito de respeto. Hostia, es que se pensaba que por el hecho de tener 20 años me podía tratar como el salir de allá Sí. de los cojones. Sí. Pues mire, señora, a mí me quedan 40 años de vida laboral. A usted está un pasito de la tumba. Cuídese. De Es que me da verdad. igual, o sea, es verdad. No, pero yo creo que al joven Sí. se le exige más que al adulto, igual bueno, por ser un bebé en el mundo laboral, porque también eres una esponja. Cuando estás entrando no sabes nada ni tienes con qué comparar, entonces como que Sí. esperan más de ti o que aprendas rápido o lo que sea, pero si nunca has hecho ese trabajo, tienes un proceso de aprendizaje. Sí, pero también aquí hay puntos, ¿eh? Tú tienes un proceso de aprendizaje, pero también hay gente que se explaya y lleva 4 años en la empresa y es un zoquete. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Exacto. Pero también es como esta dinámica, yo siento que esa también es una diferencia generacional. O sea, la gente mayor que nosotras suele ser bastante más falsa en el trabajo. Sí. Hay como más enfrente de ti, te sonríe, te buenos días y esto, detrás de ti Sí. la daguita.
Pero también depende mucho, porque no es lo mismo alguien de 40 que alguien de 50 que alguien de 60. O sea, Mm, luego también hay excepciones, ¿eh? Que eso no quiere decir que la gente de 60 o de 50 no sean personas maravillosas en el trabajo, ¿no? Hay de todo, o sea, también hay gente de 20 que que es una también completa son... imbécil, Correcto. ¿sabes? Pero sí que es verdad que lo que hemos hablado al principio del capítulo, que creo que de nuestra generación es más fácil comunicar de he tenido un Mm, problema contigo en el trabajo, vengo y te lo digo, oye, esto me ha sentado mal, tal, ok, tan pichis, somos aquí coleguitas, pero luego eso, gente más adulta, bueno, más adulta, gente de 40 años que llevan, pues te sacan 10 años ujú, y que se piensan que son aquí los reyes del mambo. Y por el hecho simplemente de ser más mayor, no sí, tío, o sea, sí. que tú te piensas que eres más mayor, pero te doy 5 vueltas trabajando. O de que te pueden hablar de cualquier manera simplemente porque son mayores que tú. Sí, luego también te voy a contar una anécdota. Una vez conocí a un tipo, que es un tipito, que, bueno, estaban hablando de tema de trabajar los fines de semana, ¿sabes? Porque yo he tenido la suerte de que solo he tenido un trabajo que me haga trabajar el fin de, el Ujú. resto de lunes a viernes. Entonces, el tío hablaba como que las horas extra que si tú tenías que ir algún día al trabajo en fin de semana, que eso cómo se pagaba. Total, que un compañero que de vez en cuando sí que tenía Hacer fin que de. hacia fin de, le decía, pues mira, si hacías menos de 4 horas, o sea, media jornada, te lo pagaban a tanto. Y si superaba las 4 horas, daba igual si hacías 4 y media, 5, 6, 7, 8. 8, se pagaban pues al doble. Y el tío, con todo sujeto, dijo que, claro, que él que alargaría el trabajo porque así se embolsa más. Que qué más daba hacer el trabajo en 6 horas que en 2. Que Hostia. vamos a aprovechar y... Es que... Claro, entonces aquí tú te paras a pensar y además me acuerdo que todo el mundo se quedó callado porque era como, tío, nadie quiere estar un domingo en el trabajo y No. nadie quiere... si tú puedes hacer el trabajo en 2 horas, ¿por qué no lo vas a hacer en 2 horas? O sea, te lo quitas de encima y punto. Y te vas. Pero sobre todo 2 horas por el hecho de sin ir explotado, ¿eh? Sino lo puedes gestionar en 2 horas. Es algo que no te va a suponer un Mm, estrés muy ujú. gordo, no. Sacas la faena y punto. Pero esa manera de justificar el trabajo de calentar silla, por favor, los trabajos de 8 horas que se pueden sacar Claro. antes, tío, te piras. Es que yo, en mi experiencia, me ha pasado que he sido más bien demasiado autoexigente. Entonces, encontrarme con gente así, no lo entiendo, porque es como yo, si en 2 horas puedo sacar toda la faena y más, ya no, antes. Pero era esa mentalidad de si yo en 2 horas puedo hacer esto y más, aprovecho y corro y lo hago, con la vena aquí palpitante. Mm. Entonces, encontrarme con gente así es como, ¿qué dices? Y Pero qué falta de respeto también, porque es como, sí, sobre todo porque le estás tomando el pelo a la empresa. O sea, se te tendría que caer la cara de claro, vergüenza, tío, de claro. que eh, lo único que haces es calentar silla y algo que Mm, podías aprovechar un día y sacar bastante faena por el hecho de justificar tu puesto, pues ujú. no, tío, lo que eres es un puto vago. Eso también habla mucho de gente que vela por sí mismo y no por el equipo. Sí, Porque dejarle faena a los demás, sí, sí, o sí. sea, Bueno, era un poco así el tío este. sí. Entonces, bueno, pues como dice la frase, a todo cerdo le llega su San Martín. ¿Tú crees que aceptarías cualquier cosa por ese intercambio de estabilidad que te da el trabajo? Pero es que a día de hoy el trabajo no te da esa estabilidad. O sea, esa Mm. promesa de estudia, si estudias tendrás un buen trabajo, si tienes un buen trabajo tendrás una casa, un coche, no sé qué. A día de hoy no se cumple. El perrito, el no sé qué. Sí, entonces esa estabilidad, yo creo que a día de hoy yo priorizo mi tiempo, no priorizo esa Ujú, estabilidad, porque se puede trabajar de cualquier cosa en la vida, puedes hacer mil cosas. ujú. Además, creo que se nota mucho el cambio generacional con que la gente antes se quedaba 40 años en el mismo trabajo y ahora los de generación Z y posterior no aguantan estar más de un trabajo 5 años. No, es que yo no me veo, o sea, yo en los trabajos en los que he estado, yo no he pasado a los 3 años. Ya, Siento que llego a mi tope y ya de antes había estado quemada, pero al final aguantas, sí, aguantas, aguantas, que eso es otra cosa, aguantar cosas que no debes por X sí. situaciones. Pero yo no me veo más de 3 años en una empresa. Creo que también tiene que ver con la falta de sentido de pertenencia, porque hay mucho discurso falso de somos una familia, somos aquí Hoy todos. cuando ves el LinkedIn, ventajas, el aquaservice, frutita y no sé qué, y somos una familia. Hacemos Team after building. work Ah. los jueves. Tío, el puto jueves por la tarde me quiero ir a entrenar. Quiero ir al tatami. No quiero irme de cervecitas contigo, Julián. No, y menos si es obligado. Claro, Pero claro, es que
Sí, entiendo lo que quieres decir. Algo que estaba diciendo que lo hacía antes y ahora no, eso me cambió mucho cuando, bueno, a raíz de toda la ansiedad y el estrés que pasé en el COVID con este trabajo, yo busqué ayuda profesional y empecé en terapia con una psicóloga. Que hoy en día estoy con otra, pero bueno, que seguí en terapia. Porque descubrí otras cosas y está muy guay aprender sobre uno mismo. Pero básicamente yo entré por aprender a gestionar el trabajo. Porque al final el estrés y la ansiedad de cumplir, de cumplir, de cumplir, de ser perfecta, de esta autoexigencia era tal que yo no podía ni dormir, ni vivir, ni nada. Era un constante 150 los latidos por segundo y me quería morir. Creo que es importante el saber dar el paso de conocer tus límites para poder ponerlos. En los trabajos se da a veces mucho por sentado tú como ser humano en el trabajo y es un trabajo de paso, pero tienes que pasar igualmente por ahí. Y es bueno aprender a decir que no, es bueno poner límites, es bueno poder decir hasta aquí llego y no sentirte culpable al respecto, porque eres una sola persona, no eres una máquina. Porque eso dirías que es como el gran paso o lo mínimo que hay que hacer para decir hasta aquí hemos llegado. No es princess treatment. Para mí es básico, Sí. básico, Vale, y como el gran paso, ¿qué sería? renunciar. Yo creo que al final es esa ayuda que tienes mientras tomas la decisión de renunciar. Vale. Porque a veces si tienes, yo qué sé, pues tu familia depende de ti, o no tienes ahorros porque estás pagando todavía los estudios de la universidad. O sea, hay veces que cuando te quedas en un trabajo tan tóxico es porque no te queda de otra. Entonces, mientras llegas al momento de, vale, ahora sí puedo renunciar, y esto, necesitas ayuda, necesitas un empujoncito. Y, y creo que el objetivo cuando estás en un trabajo así es renunciar. También noto que nosotros, los de la generación Z, sí que somos más capaces de decir que no hasta que hemos llegado, pero millennials se quedan ahí, vamos, hasta que el barco se hunda y da igual su Sí. salud mental o cómo Bueno, ellos estén. los millennials fueron los que empezaron con todo el movimiento de salud mental. La cosa ¿De es qué que, año? ¿Millennials de qué claro, año? claro, Sí. por eso la diferencia. O sea, creo que hay mucha diferencia entre el millennial hacia los 90 que el millennial de Yo digo antes. la previa. Claro, o sea, el millennial de antes se parece mucho a la generación X, que es la gente que aceptaba ¿Esos son todo. boomers? No, Ah, los que vienen después de los boomers bueno. es la generación X, Para de mí la unos generación 50 y X pico de es... años. Uy, eso es boomer, para mí. No, Súper boomer, además. O sea, es pues gente que sigue haciendo chistes muy machistas. chistes de cuñado. Sí, chistes de cuñado, no chistes de papi guay, ¿sabes? Claro, pues claro, esta gente aceptaba todo y pretende que no les digas nunca que no, además. Y esa gente no la queremos en nuestra fiesta, o sea, no. Pero los millennials jóvenes, o sea, del 85 para acá Bueno, no, para los 90 y pico, sí. o sea, como que creo que esa última década marcó mucha la diferencia de poder tener salud Sí. mental, ¿sabes? O sea, fueron los que empezaron a hablar de salud mental. Y el generación X fue el que dijo, pues chao, ¿sabes? X no, será Z, ¿no? Perdón, Z. Ah, vale. La generación Z fue la que empezó a decir, hasta aquí llegué, chao. Y por eso hoy en día se quejan mucho las empresas de que es que dura 2 semanas y se va. Claro, tienes unas condiciones de mierda, ¿cómo no me voy a ir? Bueno, básicamente yo creo que hay muchas empresas que tienen muchas condiciones horrorosas que pretenden que tú las aguantes porque sí, entonces tienen una rotación altísima y poco se habla de que una entrevista de trabajo, el que elige si entrar o no en la empresa eres tú, Sí. ¿sabes? Ahora se nota mucho el cambio, pero yo me acuerdo cuando empecé, era como, una entrevista de trabajo, qué miedo, no sé qué, me cogerán, no. Ese momento de sentirte rechazado, es que para mí las entrevistas de trabajo eran un poco como ligar. A cuanto más practicas, mejor te salen. No es lo mismo. A ver, No me pasa, pero sí. no, pero era como, tío, al principio con 18 años que sales de fiesta, que no sé qué, ay, ves un chico guapo, ves una chica guapa, te quieres acercar y hablarles, la primera vez que lo haces, tartamudeas. Sí, Que las entrevistas de trabajo igual, sí, 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 eso es ¿sabes? verdad. Pues entonces, Sí, eso, la práctica es el maestro. exacto, Ujú. eso es lo que yo quiero decir. Pero aquí la cuestión es, tú en tu empresa contratarías a gente así, me refiero,
¿Verdad que no? O sea, Ya. te toca trabajar a veces con gente que dices, tío, es que no sé ni cómo te han contratado o yo muchas ¿Cómo veces... sigues vivo? Sí, básicamente, como tienes 45 años y sigues respirando con lo inepto que eres. O sea, no me entra en la cabeza. Entonces pienso, bueno, no es tu empresa, ya está, ya se darán cuenta. Hay veces que no, pues porque, pues no sé por qué, porque anda que no hay gente válida en el mercado y sin trabajo Sí, o en sí. otra empresa, que es que no pasa nada, ¿sabes? Pero es como, "Buah, tío, tengo que trabajar con alguien que muy tonto. O sea, es que no lo contrataría ni muerta. Y además es como, con lo inepto que eres, ¿cómo se le has colado a alguien en una entrevista? Yo eso no lo entiendo. Es que no... Yo eso no lo entiendo. O sea, muy bien lo tuviste que haber hecho para luego relajarte y hacer como si no pasa nada. Buah, tío, es que hay gente tan zoquete trabajando que pienso... Toquete. Que no, que es que no lo entiendo. O sea, yo soy el jefe, los mando a tomar por saco. Ahí Ya. tienen la puerta, chato. Y además, serían despidos procedentes. Es que si no cumples con las expectativas de lo que hay, ya está. O sea, las Claro, expectativas, los objetivos de la sí, empresa. sí. Obviamente, unos objetivos realistas, porque también hay muchas empresas que te dicen, te ofrezco tanto y el plus, si cumples los objetivos y te ponen escalera el Himalaya en chancletas, pues no, my friend, no va a ser. O sea, nos hemos entendido, ¿no? Ok. Yo creo que así como la experiencia te hace llegar hasta aprender a poner límites y a decir, vale, aquí me voy, o sea, de aquí me voy porque no es un match, em, es bueno tener gente que te ayude a verlo. Sí. Tipo, amiga, date cuenta. Entonces es muy importante que si un trabajo te está chupando la energía, la vida y no te está permitiendo tener vida más allá de la oficina o de donde estés trabajando, ahí no es. Hay vida mucho más allá. Sí, y que no hay que tener miedo de cambiar de trabajo, no hay que tener miedo de hablar las cosas en el trabajo. Creo que si tenéis la suerte de tener un buen jefe o una figura superior que os apoye, id a hablar con esa persona, o sea, le comunicáis lo que os pasa y seguramente cambia vuestra situación, porque hablando se entiende, la gente os suele entender y si aún así no os respetan, Entonces es la señal perfecta sí, para irte. para irte. Sí. Y además tú te vas bien Sí. y ya está. Tú vales, así que hazte valer. Vale. Pum. Y punchi. Y punch. Vale, pues con esto acabamos este episodio. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos en la próxima y esperamos que hayáis disfrutado. Un abracito de Morrocoy. Bye. Toma. ¡Oh! Esto se va a quedar al final, ¿no? Sí.